Como decíamos, podíamos tener un testimonio importante en la radio y le agradecemos al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, que se encuentra justamente en los estudios de La Brújula. Carlos, buen día, gracias por venir, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, recorriendo Bahía y recorriendo también la región en general, ¿no? No solamente Bahía Blanca. Sí, me pidió el gobernador que, bueno, como hacemos siempre nosotros, recorrer toda la provincia, así que arranqué el viernes en Mar Chiquita, estuve sábado y domingo en Mar del Plata, el lunes en Necochea, ayer en Punta Alta, y bueno, estuve aquí en Bahía Blanca y ahora me estoy yendo para Médanos y luego para Carmen de Patagones, y mañana voy a estar a la mañana, me voy a cruzar en Río Negro, voy a ir hasta Viedma a reunirme con el vicegobernador de Río Negro, a tener una reunión para hablar de asuntos comunes a las dos provincias, así que sí, de gira permanente. Acá en Bahía Blanca y también en la región, ¿no? Pero bueno, porque esto no fue solamente de Bahía Blanca, pero quizás fue donde más afectó, post-temporal, ¿no? En su momento el gobernador Kicillof estuvo en Bahía ese mismo domingo, básicamente creo que 4 o 5 horas después de que terminó la tormenta, sí. Ya estaba el gobernador acá en Bahía Blanca, dio unos lineamientos de trabajo, varios ya se están haciendo. Ayer ustedes habían hablado con el intendente Federico Susbieles de situaciones muy puntuales. Hay dos específicas que me gustaría preguntarte, Carlos. Una que tiene que ver con las escuelas, muchas muy afectadas por el temporal, y otra con un plan de viviendas que la verdad ayer sorprendió para bien la noticia que comentaste. Pero primero, si te parece, vamos con el tema escuelas. Acá en Bahía Blanca afectó a 150 establecimientos educativos, pero hay cerca de 20 que están muy complicados para iniciar las clases, con obras que van a tener que ser de fondo, digamos, para volver a tenerlos como estaban antes. ¿Qué está haciendo la provincia para eso? Que es quizás lo que más le corresponde en cuanto a tema educativo. Efectivamente, sí, trabajamos con el intendente Susbieles, detectamos daños en 150 escuelas. La Dirección General de Cultura y Educación, por instrucción del gobernador, primero puso un fondo de emergencia muy rápidamente de 110 millones de pesos para las cuestiones más urgentes, pero también después hicimos un relevamiento y vimos que hay 15 escuelas con destrozos mayúsculos. Yo estuve ayer en la escuela, creo que era la 58, en el barrio Vialidad. Se le había volado completamente el techo, tenía filtraciones de distinto tipo, daños generales, ¿no? Daños generales, estructurales. Y para eso también se articuló un fondo para la mejora de esas escuelas que habían tenido esos daños tan importantes, de 600 millones de pesos, así que estamos trabajando con los expedientes, rápidamente presentando los proyectos ejecutivos. De las 15 escuelas, ya había 8 que se había presentado el proyecto ejecutivo, es decir, qué se iba a hacer qué se tenía que hacer en cada una de esas escuelas, y está siendo aprobado y el presupuesto está a disposición, así que a la brevedad vamos a empezar a reparar esas escuelas para que las clases comiencen en tiempo y forma o que estén en condiciones los colegios para cuando empiecen las clases en marzo. Que estemos en emergencia y que se haya gestionado rápido el pedido de parte de provincia y del municipio y que ya se sepa específicamente qué trabajo hay que hacer en cada escuela y cuánto sale, ¿eso acelera los tiempos? Digo, de la burocracia, me refiero. Sí, totalmente. Por eso la declaración de emergencia del gobernador de la provincia nos ha permitido dar una respuesta mucho más rápida, menos burocrática. Inclusive y con otros instrumentos que bajo condiciones, digamos, condiciones normales no se pueden establecer. Por ejemplo, exenciones impositivas que hemos implementado al pago de ingresos brutos, a los vencimientos acá en la zona de Bahía Blanca, que ya se está trabajando técnicamente con el intendente Susbieles, con su equipo y con la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires para determinar cuáles son efectivamente los negocios, los comercios que han sido afectados, las casas, los domicilios que han sido afectados, y también línea de crédito blando del Banco Provincia para aquellos comercios que tengan o fábricas o empresas que tengan que reconstruir parte. Bueno, estuve recorriendo por la zona de la circunvalación, etcétera, y vi un montón de galpones que, bueno, se doblaban las chapas, vi chapas dobladas como si fueran papel, muchos tinglados, sí, la verdad que un desastre, pero bueno, por eso estamos poniendo a disposición de Bahía Blanca y de los otros distritos que fueron afectados todas las herramientas del gobierno provincial, más allá de la ayuda directa que se ha brindado por parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, de alimentos, de chapas, de alfajías, etcétera, en el momento más. También vino un equipo de salud muy importante que llegó el mismo domingo, estuvieron trabajando en los barrios. Que ahí también, de alguna forma, lo digo, ¿no? Tuvimos suerte porque como había habido también un temporal en Olavarría, estaban todos los equipos trabajando en Olavarría. Los tenía cerca. Sí, vinieron rápidamente, creo que a las 3 de la mañana, 4 de la mañana ya estaban trabajando todos los equipos
de emergencia, de salud, de seguridad, ya estaban acá en territorio. Carlos, déjame preguntarte una cosa más del tema escuelas y después seguimos con algún otro tema que también es muy importante. Si no se llegara, digamos, a finalizar el trabajo en alguna de estas 15 escuelas, que son las que están más complicadas y que si arrancaran las clases hoy no empiezan en esos edificios, ¿se está pensando en algún alquiler provisorio? Porque no debe ser fácil tampoco conseguir un lugar cercano a la escuela con la estructura para dar clases. ¿Qué se puede hacer? No, la idea es que se reparen que en se tiempo llegue. y forma. Quizá queda todavía un poco de obra, pero eso no va a impedir que comiencen las clases en tiempo y forma. Bueno, eso es la instrucción y en lo que está pensando el gobernador y el ministro de Educación. Ayer charlábamos con gente de la municipalidad y hablábamos de las escuelas y de los clubes. Acá con un laburo también con mucha participación privada, que finalmente han dado una ayuda, con referentes bahienses como Manu Ginóbili y otros que también han dado una mano, se va a ayudar a los clubes que hacen un laburo que es extremadamente importante y más en momentos de vulnerabilidad social y económica, ¿no? Sí, efectivamente, ayer yo estuve recorriendo con Federico, con el intendente del Club del Nacional, que también tuvo un desastre, se le cayó una pared de la cancha de básquet, creo que me contaron 200 árboles que se habían caído a lo largo del predio. Bueno, también en la sala de máquinas se rompió, de la sala de máquinas de las piletas, se había roto el edificio de sala de máquinas, etcétera. Estuvimos recorriendo, me comentaba Federico que bueno, él tuvo una actitud importante en este marco, que lo muestra como un líder acá del distrito, que fue convocar a las empresas a que den una ayuda, porque como todos sabemos, obviamente el gobierno provincial ha hecho lo propio, poniendo a disposición recursos, bueno, materiales, etcétera, pero es tan grande la magnitud y en ámbitos que son privados, digamos, los clubes son privados, son asociaciones civiles, y muchas veces no tienen los recursos como para poder hacer frente a los daños. El intendente pidió una colaboración de las empresas que se sumaron a eso, y a través de vínculos entre las empresas y los clubes se va a ir mejorando la infraestructura y Al reparando. principio fue medio un ultimátum, digamos. Alguna empresa rápidamente ayudó y otras... No está mal a veces en condiciones de crisis dar un ultimátum. No, lo que fue muy impresionante cuando uno averiguaba el trasfondo, había empresas que lejos de prestar la ayuda en un primer momento, pedían ayuda. O sea, que una empresa que factura millones en dólares le pide ayuda al municipio después de una tormenta, cuando había gente que había perdido la casa, sonaba medio delirante. Por eso, me parece que tuvo la actitud correcta el intendente de entender la urgencia, entender el daño y convocar a todas las fuerzas vivas y también al sector empresarial que tiene que hacer su parte. Todas las empresas tienen programas, las grandes empresas, ¿no? Como hay muchas acá en el polo petroquímico, etcétera, sus programas de responsabilidad social empresaria y tienen los fondos como para canalizar. Solamente era una cuestión de organizar eso, ordenar eso y de más allá de la forma que vos me decís del ultimátum, me parece que fue una forma correcta. Era una crisis, era una emergencia y había que definir muy rápidamente cuáles eran los recursos para darle respuesta a esa emergencia. Nosotros ayer charlábamos a la tarde en el programa con nuestros compañeros Juan Tucati y Marta Rodríguez y hablábamos de este plan de urbanización, podemos decir, o de creación de viviendas para los más afectados del temporal. Y decíamos, obviamente que quizás la provincia de Buenos Aires en el conurbano tiene una situación muy compleja, ¿no? Porque la cantidad de gente que vive ahí y la afectación habitacional, obviamente que no se compara con Bahía Blanca, pero en las ciudades del interior también hay déficit habitacional que se viene generando, diría, casi desde el principio de los 90 probablemente, ¿no? Es algo que se viene arrastrando, ¿no? El temporal puede ser una bisagra y quizás lo terrible que fue, por lo menos puede dar una oportunidad para empezar a solucionar este déficit habitacional que hay en Bahía. Mira, estuvimos ayer recorriendo el barrio El Saladero, también en donde hubo varias familias que perdieron completamente su vivienda, ahora tienen algunas viviendas de emergencia a partir de algunos programas de ONGs, etcétera, y del acompañamiento que han tenido del municipio, pero hemos visto las condiciones en que están viviendo muchas de esas familias, que la verdad que no distan de la situación del conurbano o de muchas zonas del conurbano, y me parece que hay que hacer rápidamente una intervención importante en algunos de esos barrios. Me contaba Federico que acá en Bahía Blanca hay 35 barrios populares que están registrados en el RENAVAP y otros 5 que están adicionales que están registrados en los registros provinciales de barrios populares. Nosotros tenemos un organismo en Provincia de Buenos Aires que actúa como
objetivo específico en la urbanización y la integración social en los barrios populares. Es el organismo provincial de integración social y urbana que está trabajando en más de 50 municipios en toda la provincia de Buenos Aires. No estábamos trabajando todavía en Bahía Blanca, pero bueno, Federico nos ha convocado a que demos una mano y ahí estamos gestionando con el Banco Interamericano de Desarrollo fondos internacionales para poder aplicar a la urbanización acá en barrios populares. Independientemente de la coyuntura de la emergencia, me parece que hay una situación estructural para tener en cuenta, para trabajar, como la venimos trabajando en muchos distritos del conurbano y ahora también algunos distritos del interior, pero me parece que dada la magnitud de la ciudad de Bahía Blanca, del distrito de Bahía Blanca, amerita que la provincia tenga una presencia mucho más definitiva. Eso es para lo que nos ha convocado también el intendente, así que vamos a estar trabajando con una línea importante que financie, bueno, habrá que definir los proyectos, habrá que definir los primeros barrios en donde trabajar, pero son fondos que permiten hacer una intervención integral, eventualmente hacer vivienda, hacer asfaltado, hacer cloacas, hacer pluviales, hacer equipamientos en los barrios, etcétera. Es lo que estamos trabajando en gran parte de la provincia y que vamos a empezar a trabajar acá. El gobernador ha definido que también estemos trabajando aquí en Bahía Blanca. ¿De cuánto es? ¿De cuánto sería por ahí el préstamo del Banco Interamericano? Vamos a trabajar con una línea que tenemos a disposición de $10 millones, o sea, 10.000 millones de pesos, que es un monto muy importante para avanzar. Eso obviamente no es inmediato, hay que hacer el pedido, hay que presentar los proyectos ejecutivos, pero bueno, una vez que eso se presenta, nosotros rápidamente vamos a poner manos a la obra porque además teniendo financiamiento internacional, no dependemos de la coyuntura económica local, no dependemos de los fondos que pueda aportar el gobierno nacional para estas actividades. Son fondos que ya tiene gestionados la provincia, que ya tiene negociados y que tiene a disposición de bancos internacionales, así que la cuestión es empezar a trabajar y ejecutar. Lo importante y lo interesante también de cuando llegan este tipo de fondos, Carlos, es que más allá de la cuestión política o económica de la coyuntura, se usa solo para eso, digamos. O sea, el Interamericano te da la plata para son fondos habitacionales. Sí, son fondos afectados. Y no podés usarlo para otra cosa. No, o sea, empieza y termina el proyecto. Sí. Bueno, tiene eso un también es objetivo importante. que es integrar barrios populares y en ese marco se pueden hacer muchas cosas. Una sala de salud, un asfaltado, una pluvial, cloaca, escuelas, etcétera, que estamos haciendo en muchos barrios populares del conurbano bonaerense. Bueno, lo que necesiten esos barrios. El intendente tiene que definir cuáles son esos barrios prioritarios y definiremos un plan de trabajo, los proyectos ejecutivos y bueno, empezarán las licitaciones con las obras públicas, etcétera. Es muy impresionante cómo los barrios con una pequeña inversión de cordón cuneta, asfalto, luz, un espacio público, cómo cambia la fisonomía del barrio y también la vida del barrio. Porque la verdad, bueno, Bahía Blanca por ahí, en cuanto a inseguridad, tenemos nuestros problemas, pero por supuesto que no somos el conurbano. Pero, por ejemplo, hay horarios en donde uno prefiere no pasar por ciertos lugares. Ahora, si tenés iluminación, asfalto, cordón cuneta, como que se ve el Estado trabajando, encarás de otra manera esos sectores. Hay mucha diferencia. Totalmente. Mira, en la provincia de Buenos Aires creo que son entre 1.800 y 1.900 barrios populares que hay relevados. Nosotros ya estamos trabajando en el 10%, que es un montón. Son más de 180 barrios a lo largo y a lo ancho de la provincia. Cuando nosotros tomamos la gestión en 2019, solo se estaba trabajando en 8 barrios con proyectos con financiamiento internacional. Nosotros lo expandimos a 180 barrios. Obviamente que las necesidades son, mirá, me animo a decirte, casi infinitas en los barrios de la provincia de Buenos Aires. La idea es ir fortaleciendo un organismo que estaba casi abandonado, casi totalmente abandonado. Nosotros lo fortalecimos, no tenía trabajadores en planta, eran todos contratos de locación de servicios, no tenía proyectos ejecutivos para implementar, tenía muchos fondos internacionales a disposición, que creo que se había ejecutado el 2% de todos los fondos que tenía a disposición. Obviamente nos tocó una época muy difícil, hubo que reconstruir el organismo, contratar gente, que no, la verdad que no había ingenieros hidráulicos, no había arquitectos, etcétera, era un organismo que estaba casi abandonado. Y después encima nos tocó la pandemia, que obviamente hay una diferencia muy grande, por ejemplo, entre construir vivienda en un terreno nuevo, en lotes con servicios, y urbanizar barrios populares que ya existen las casas, que están los asentamientos. Que muchas veces los terrenos no son para construir barrios, ¿no? Hay que ver. Y además, ¿sabes qué pasa? Muchas veces a la gente que vive en esos barrios fueron tantas veces a decirle que se van a hacer cosas, que se va a urbanizar, que se va a hacer asfalto, que va a hacer cloaca, y después no se hizo, que no te creen.
Vos O sea, mandás los equipos. arrancan desde al el territorio. descreimiento, digamos, Sí, sí. y bueno, vamos a ver qué hacen. Y primero hay que hacer, los bancos las llaman como obras de cercanía o de convencimiento, que son pequeñas obras para que la gente diga, ah, bueno, ahora vienen. Claro, o sea, Y que vea después que algo se está claro, haciendo. Y después plantear las obras más estructurales para que la gente colabore, porque en muchos casos hay que, obviamente no están planificados esos barrios, no están planificados. Muchas veces nacieron como tomas, etcétera. Y bueno, hay que abrir las calles, hay que, algunas casas hay que correrlas del lugar, etcétera. Se llama técnicamente hacer el esponjamiento. Bueno, hay que trabajar muy, muy al mano a mano. Muchas veces, si no son organismos especializados en ese tipo de organización, digamos, ministerios de infraestructura, en general no tienen la costumbre de trabajar en una urbanización de ese tipo de espacios vitales, de ese tipo de hábitat. Entonces hay que trabajar con organismos específicos que tengan inclusive gente que trabaja en territorio, que le mejora. Nosotros tenemos también un programa de integración productiva en esos barrios, en donde le ponemos las conexiones eléctricas seguras a los comercios de los barrios populares, porque muchas veces están atados, están colgados a los bueno, suceden accidentes, etcétera. Le mejoramos la cartelería, les ponemos a disposición la cuenta DNI para que tengan mayor facilidad. Mirá, muchos lo que se conocen como villas en el conurbano bonaerense, les pusimos la cuenta DNI, multiplicaron por 4 la facturación. Bueno, es un trabajo muy integral, más allá de la obra pública, es un trabajo muy de presencia territorial. Un trabajo social. Sí, es un trabajo social que primero se tiene que hacer para después avanzar. Porque además esos barrios ya tienen una comunidad que funciona dentro de ese barrio, digamos. Totalmente, y uno la tiene que respetar. Que uno venga de afuera a cambiarle todo tampoco. Uno no puede venir con un proyecto ejecutivo que se hizo en una oficina en La Plata o en Washington, a veces en Washington, y decir, bueno, vamos a hacer esto. Tabula rasa y vamos a construir esto. No, la gente está ahí. Te lo tenés que explicar, la gente tiene que estar de acuerdo, porque la gente ya vive ahí, tiene una vida ahí, tiene los pibes que los manda a alguna escuela en el barrio o en el barrio de al lado. Vos tenés que pensarlo junto con la gente para poder hacerlo, si no, no lo podés hacer. No, la población no lo valida y tienen razón, ya tienen su vida, uno no puede pasar por encima de sus costumbres, pasar por encima de su idiosincrasia, hay que trabajarlo directamente en territorio. Tenemos un par de minutitos más. Déjame preguntarte dos o tres cuestiones que, bueno, siempre tratamos de comentar acá en La Brújula. Una tiene que ver con el tema narcotráfico. Yo sé que parece que por ahí Ecuador queda lejos, pero ayer hablábamos con un periodista de Ecuador que nos contaba casi en tiempo real lo que estaba pasando y decía, mirá, acá la verdad no es que hace 40 años que tenemos problemas con el narcotráfico. En 2 años se desmadró todo y tenemos bandas de narcotráfico que cooptaron periodistas, políticos, jueces, empresarios. Y así terminamos, ¿no? Y acá nosotros en Argentina tenemos Rosario, que tenemos un gobernador que dice, saco a mi familia de Rosario porque la verdad no se puede vivir, hay amenazas de muerte, gente que mata gente por la calle que hace poco tiempo no pasaba. Provincia de Buenos Aires, por suerte, no está en esa situación, pero, digamos, más vale prevenir. ¿Cómo, cuando vos ves esas noticias, ¿no? ¿Cómo se trabaja para evitar que eso llegue en un lugar en donde vive el 40% de la población del país, con vulnerabilidades sociales, económicas? Mira, Ecuador es un caso muy particular porque a mí me parece que el avance del narcotráfico responde muy fuertemente a dos cosas. Primero, la dolarización. Una economía dolarizada muchas veces se utiliza para hacer lavado de activos, y en segundo lugar, a un retiro muy fuerte del Estado que hubo en los últimos años a partir de los gobiernos más liberales. Hasta que estuvo Correa como presidente en Ecuador, era uno de los países más seguros de América Latina, con menor índice de homicidios cada 100.000 personas. Sí, lo comentábamos recién. Era uno de los países más seguros de América Latina. Se retira el Estado, obviamente cuando viene un gobierno liberal, lo primero que hace es retirar el Estado, achicar el Estado. Gran parte de lo que está pasando en Argentina hoy, con el Estado Nacional, como que todo es sobrante, como que todo es superfluo, como que hay que achicar, como que hay que ajustar. Tiene consecuencias el retiro del Estado de los barrios, tiene consecuencias el retiro del Estado de los territorios. Por eso me parece que eso nos debe servir como una enseñanza. Esos ejemplos que nosotros los vemos horrorizados nos tienen que servir como una enseñanza general, acá también en Argentina. Nosotros en la provincia de Buenos Aires no tenemos ese tipo de problemas, ni siquiera los que tiene Rosario. Y mira, te lo digo con ese indicador que es el que se suele utilizar para analizar las condiciones de violencia de las sociedades. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un índice de homicidios cada 100.000 personas de 4,7 por año.
Rosario tiene más de 22. Le explicamos a la gente que Carlos nos habla de homicidios porque es un número que vos no podés perrear. No podés perrear. Digo, el homicidio está ahí, murió una persona. Me robaron y no hice la denuncia penal. Ahora, si hubo un fallecimiento, el homicidio se investiga. Viene la justicia, el fiscal, hay una investigación preparatoria, etcétera. Se sabe, es un número totalmente homogéneo en todo el mundo. Por eso, en la provincia de Buenos Aires tenemos 4,7 cada 100.000. En Rosario hay 22. O sea, 5 veces más homicidios que en la provincia de Buenos Aires, y están vinculados fundamentalmente a narcotráfico. Sí, es preocupante, es preocupante. Nosotros, a través del Ministerio de Seguridad, en coordinación, en la medida de lo posible con las fuerzas federales, estamos trabajando para que eso no se replique en la provincia de Buenos Aires. Obviamente, el gobernador hace muy poquito anunció que va a trabajar con el gobierno nacional en la desfederalización del combate del narcotráfico, porque la provincia de Buenos Aires es una de las 6 que en su momento firmó un convenio con el gobierno nacional. Esto fue hace varios años, si mal no recuerdo fue en la gestión de Scioli al principio o en la gestión de Solá, en donde se repartían las competencias en materia de aplicación de la ley de estupefacientes. Claro, si encontraban poca droga, lo tomaba provincia, y si no, delito federal. Si es narcotráfico ya de mayor magnitud, es delito federal. ¿Y qué pasaría? ¿A hacer todo de provincia? No, todo de nación. Bueno, eso es importante, ¿no? Que es lo que corresponde, que es como es en la mayoría de las provincias. Claro, pasa a ser todo delito federal lo relacionado con droga. Se encuentra una situación de narcomenudeo. Interviene la justicia provincial, interviene el Ministerio de Seguridad de la provincia, se hace la investigación. Cuando se va construyendo la cadena de distribución, llegas a un momento que pasa a detectar narcotráfico de gran magnitud, y ahí la investigación se corta porque tiene que pasar al fuero federal. Burocracia, explicar todo de nuevo. Entonces, nosotros creemos fiscal. que hay que volver a la situación anterior, como tiene la mayoría de las provincias. Eso es importante. Y que es el gobierno nacional, el gobierno federal, el que se tiene que ocupar de los temas de todo lo que tenga que ver con la ley de estupefacientes. Hablábamos con la gente de la municipalidad en relación al presupuesto 2024, nos decía que la coparticipación provincial a Bahía Blanca no le afectó en demasía, solamente unos decimales menos que en relación al año pasado. Eso obviamente para la ciudad es muy importante. ¿Qué pasa en la relación nación-provincia con la financiación provincial? Mira, estamos muy preocupados, lo hemos explicado hasta el cansancio. La provincia de Buenos Aires es la provincia más rica de la Argentina, como provincia, la que genera más riqueza y la que genera más recursos coparticipables. 40% aproximadamente del total de los recursos que se coparticipan a nivel nacional surgen de la actividad económica en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es nuestro problema? Tiene el gobierno más pobre. Es la provincia más rica, más productiva, con el gobierno más pobre cuando vos analizás los recursos que tiene en comparación con sus habitantes. Es la más pobre de toda la Argentina, el gobierno más pobre de toda la Argentina y el gobierno de los 2 gobiernos más austeros de la Argentina, si vos lo medís en cantidad de trabajadores estatales en relación con la población, junto con Córdoba. Son los 2 gobiernos en ese sentido más austeros. ¿Por qué es eso? Porque solamente recibimos el 20% de los recursos coparticipables. Generamos el 40%, recibimos el 20%. El gobierno nacional, hasta el año pasado, en parte compensaba ese déficit con algunos fondos adicionales a través de convenios que se firmaban entre la provincia y el Estado Nacional, como es el Fondo del Conurbano Bonaerense, como es el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que nos permitían tener 3 o 4 puntos más equivalentes a coparticipación para llevar adelante, por ejemplo, obra pública. Nosotros tuvimos un programa récord de obra pública en los últimos 2 años y se financiaba con esos recursos, y esos recursos son también los que permitían que en la provincia de Buenos Aires pueda pagar los subsidios, porque los paga la provincia de Buenos Aires, los subsidios al transporte en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos pasó ahora? Bueno, el gobierno nacional no nos define cuántos van a ser esos recursos adicionales que son necesarios. ¿Pueden llegar a ser 0? Y no lo sabemos. Ojalá que no, pero no lo sabemos porque todavía no nos han dado una definición sobre qué va a pasar con esos convenios, que están vigentes, están firmados y se deberían estar ejecutando. Hoy en día no se están ejecutando, pero tampoco nos dicen si lo van a dejar de hacer. Claro, si va a una cuenta que nos van a pagar en algún momento, o si van a dejar de girar, o si van a denunciar directamente esos convenios. Ese es un punto. Y el otro punto que a nosotros nos tiene muy preocupados es que no tenemos certezas respecto de qué va a pasar con la obra pública nacional que se está haciendo en el territorio de la provincia. ¿Y cómo hace para pensar un año si no sabes cuánta plata va a llegar? Y peor todavía, tampoco tenemos los indicadores macroeconómicos para hacer una programación financiera del año. Nosotros no sabemos cuánto piensa el gobierno que va a ser la inflación,
no lo ha dicho. En general esos son datos que se presentan en el presupuesto. Entendemos que en este contexto no hayan presentado un presupuesto, sino que hayan prorrogado el presupuesto anterior. Nosotros tuvimos que hacer lo mismo, pero siempre tenés que tener un modelo macroeconómico para planificar el año como mínimo con 2 indicadores básicos. ¿Cuánto va a ser la inflación o cuánto pensás que va a ser la inflación? Y cuánto pensás que va a ser la actividad económica, porque entre otras cosas esto te permite calcular mínimamente cuál va a ser tu recaudación. Claro, el ingreso. Bueno, hoy estamos ciegos, realmente estamos ciegos. Déjame hacerte la última, Carlos. El gobernador buscó la reelección y ganó con un porcentaje altísimo en provincia de Buenos Aires. Sí. De hecho, si hubiera habido balotaje en provincia, ganaba en primera vuelta, ¿no? Sí. Si no hago mal el cálculo. Sí. Lo que se hizo bien, supongo que ustedes lo mantendrán o lo tratarán de mejorar. ¿Qué se hizo mal o qué creen que debería cambiarse o mejorarse de la primera gestión de Kicillof en provincia? ¿Cómo encaran este segundo mandato? Que vos decís, no, mira, esto la verdad, y ahí fallamos, esto tendríamos que haberlo hecho distinto, o esto querrían modificarlo de alguna manera. No, mira, yo no te diría, obviamente siempre hay cosas para ajustar, para mejorar, sobre todo cuando uno tiene el diario del lunes, como se suele decir, cuando vos revisás ¿viste lo que pasó? Sí, acá tendría que haber ajustado mejor acá esta política, o calibrado mejor, o ampliado hacia este sector. La verdad, cosas menores. Me parece que nuestro desafío ahora, en un contexto muy distinto, en donde seguramente en términos reales vamos a tener muchos menos recursos disponibles, ojalá que no, pero me parece que la situación muestra eso, una economía que va a estar en recesión todo este año, por lo tanto eso va a impactar sobre la recaudación, sobre la coparticipación, sobre los fondos con los que cuente la provincia, en un contexto inflacionario que también nos golpea a nosotros, porque la provincia compra un montón de insumos, de materiales, eso se encarece, y si a vos no te crecen los recursos en la misma medida, tu capacidad adquisitiva va disminuyendo. Tendremos que ser mucho más creativos, que es lo que nos ha pedido el gobernador. Sean muy creativos desde cada uno de los ministerios, desde cada una de las carteras, sabiendo que en términos reales vamos a contar con menos recursos. Bueno, utilizar mucho mejor esos recursos que tengamos. Nuestro plan sigue siendo el mismo. De hecho, nuestro plan de gobierno que estamos ejecutando hoy lo lanzó el gobernador en diciembre de 2021, cuando pasó lo peor de la pandemia, cuando llegamos a los más de 40 millones de dosis de vacunas. Empezó nuestro verdadero programa de gobierno. Hasta ese momento fue un programa de emergencia que estaba muy enfocado en cuestiones vinculadas a la pandemia y en que los comercios, las fábricas no cierren, que tengan el menor impacto posible en el empleo. Un gobierno muy de asistencia hasta ese momento, y después tuvimos una parte mucho más definida de promoción de los derechos, de promoción de la actividad económica, de promoción de la obra pública. Y bueno, ahora tendremos que calibrar un poco todo eso en ese marco de un plan que está siendo ejecutado. Nosotros lanzamos en ese momento, se llamó Plan 6x6. A 6 años de crisis que había tenido la provincia, el gobierno anterior, la gestión anterior, más los 2 años de pandemia, había que responderle con 6 años de crecimiento muy potente. Pudimos hacerlo los primeros 2 años, inclusive sobrecumpliendo gran parte de las metas y los objetivos que nos habíamos planteado para esos 2 primeros años. Ahora tenemos otra cantidad importante de metas y objetivos, pero bueno, sabiendo que no vamos a tener la misma holgura en materia de recursos, tendremos que ser más creativos. Carlos, gracias por venir, gracias por visitar la brújula. A ustedes, gracias por la visita. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, recorriendo Bahía Blanca y la región.